Hola, buenos días, soy el maestro René Marneo Villavicencio. Hoy vamos a ver la unidad 3 de Derecho Agrario. Antes de ver la unidad 3, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la unidad 2. ¿Quién recuerda qué vimos en la unidad 2? Sobre el Calpulli, recorrido histórico, un recorrido histórico, la parte histórica, las Mercedes Reales, las bulas papales, ¿qué más? Diferencia entre ejido y comunidad. Bien, lo que vimos en la unidad número 2 fue un marco histórico, ¿no? Fue un repaso de la tenencia de la tierra en México durante 500 años ya, ¿no? 521, ya casi, ¿no? Bueno, entonces fue un repaso histórico, ¿no? A cómo se ha generado la propiedad en México, básicamente documental, porque nosotros tenemos una tradición jurídica documental y creemos que es la única, ¿no? Pero no es la única. También existe la tradición jurídica consuetudinaria, ¿no? Que es completamente oral y funciona, ¿no? Los indígenas actualmente en México todavía hacen sus tratos a palabra y se respetan las posesiones a palabra, no necesitan documentos, cosa que nosotros sí necesitamos por nuestra tradición jurídica romana, ¿no? Entonces necesitamos un documento para decir esto es mío. ¿Cuál fue nuestro primer documento para decir la tierra es nuestra? Bueno, la tierra pertenece ya a alguien de América, la bula. Es decir, sin bula no hay propiedad. De ahí parte toda la propiedad y de ahí se van generando a través de los mecanismos que estuvimos estudiando los diversos documentos que se fueron haciendo con las caballerías, peñas, después las normas, ¿no? en materia agraria, etc. Bueno, ¿con qué concluimos esa unidad? Con las leyes de dotación y restitución en materia agraria, que empezaron básicamente con Carranza en el 15, después en el 17 con la Constitución, en el artículo 27, después fueron los códigos agrarios de la época cardenista, 34, 40, 42, y la última gran codificación en materia de reparto fue Ley Federal de Reforma Agraria, Luis Echeverría, en 1971. Después de Luis Echeverría se acaba el reparto agrario y al 92 empieza nuestra nueva ley agraria. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y vamos a entender por qué desaparecen todas estas acciones de restitución, dotación, ampliación. ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Aquí sí me pueden hacer varias preguntas porque la unidad es muy sencilla y al mismo tiempo podemos hacer varias reflexiones así como de tipo filosófico, medio tenebrosas, ¿no? Bien, miren, hoy vamos a ver fuentes del derecho agrario. ¿Qué es una fuente? ¿Qué diría García Maínez? ¿Qué es una fuente? Exacto. Un sitio de donde emana algo, ¿no? Una fuente, básicamente de una fuente emana agua, pero también existen otro tipo de fuentes, ¿no? La fuente de la leche materna, ¿cuál sería? El seno, ¿no? La emana. Bueno, utilizando esta metáfora, porque es un lenguaje completamente metafórico, también tenemos fuentes para nuestro derecho. Y son básicamente las mismas en cualquier disciplina del derecho, que son la ley, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Entonces, ¿de dónde emana el derecho? Como primera fuente tenemos la ley. ¿De acuerdo? La ley no es más que el instrumento creado por un cuerpo autorizado. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición de derecho? Que el derecho era un discurso autorizado. Pues bien, esta autorización, ¿perdón? ¿Sí? Sí, es un discurso autorizado. Hay un cuerpo que autoriza este discurso. Es decir, cualquier disposición que esté creada por una persona autorizada para ello es ley. ¿Sí? Y entonces la ley básica para nosotros, bueno, sería la Constitución, ¿no? Como primer cuerpo normativo, y derivado de él ya viene toda la legislación agraria. ¿Cuál sería el segundo cuerpo? O el segundo punto sería el artículo 27 constitucional. Pero el artículo 27 constitucional no solo rige las relaciones en materia agraria, es decir, tenencia de la tierra, también regula petróleo, subsuelo, espacio aéreo, o sea, aguas. Es muy grande el 27 constitucional. Lo que a nosotros nos interesa, o lo que a nosotros venimos a estudiar en esta clase, es solo a lo que se refiere en materia de tenencia de la tierra, ¿no? Entonces,
acotamos el 27 a tenencia de la tierra. Y cuando hablamos de tenencia de la tierra estamos hablando de 3 tipos de tierra que existen en nuestro territorio nacional: pública y privada, ¿no? ¿Cuál es la tierra de carácter público? Pues es la de todos, ¿no? ¿Y cuál es la de carácter privado? La que pertenece a un sujeto específico. Sabemos perfectamente, ya lo explicamos, que la propiedad privada se divide en propiedad individual, que es son quien tenga escrituras, y la propiedad social, que son ejidos y comunidades, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con tenencia de la tierra está regulado por nuestra ley agraria. Por lo tanto, el segundo instrumento derivado del artículo 27 constitucional en materia agraria es el actual cuerpo normativo denominado ley agraria. Esta ley agraria, por supuesto, surge cuando se deroga la ley federal de reforma agraria, ¿no? Entonces, al derogarse la ley federal, abrogarse, porque se desapareció toda, ¿no? Al abrogarse la ley federal de reforma agraria, se crea este nuevo instrumento que es la ley agraria. ¿Qué contiene la ley agraria? Bueno, la ley agraria contiene 200 artículos exactamente, ¿no? Y estos artículos nos van a explicar qué es un ejidatario, qué es un comunero, qué es un ejido, qué es un pequeño propietario, cómo se divide la pequeña propiedad, cuáles son los órganos del ejido, lo vamos a ver con tiempo, y el procedimiento, cómo se lleva a cabo un procedimiento agrario, desde la recepción de la demanda hasta la sentencia y su ejecución, ¿no? Desde la admisión hasta la sentencia, que fíjense lo breve que quisieron hacer los legisladores, la ley agraria, que este procedimiento, desde la admisión hasta la sentencia, viene en un solo artículo, que es el 185. Es tan breve el procedimiento que viene en un solo artículo. En realidad se ha hecho muy complejo, pero esto es por los abogados, a los cuales odio profundamente. Porque lo han hecho de veras como el quesillo de bola, ¿no? Lo han enredado todo de tal manera en que ya ha perdido su simplicidad y ahora es un procedimiento complejo. Lo vamos a ver en su momento. Bien, eso es lo que regula la ley agraria. ¿Qué regulará la ley orgánica de los tribunales agrarios? ¿Qué creen que haga la ley orgánica? Regular, organizar, ¿no? La misma palabra lo señala. Organiza, es una ley que organiza. ¿Y cómo creen que organiza? Designando sus autoridades, magistrados. Designa los magistrados, las atribuciones del Pleno del Tribunal Superior Agrario, las atribuciones de la competencia de los tribunales unitarios, la competencia del Tribunal Superior Agrario y una serie de disposiciones que nos van a ayudar a que funcione, ¿no? Siempre las leyes orgánicas son operativas, sirven para que funcionen, para que se echen a andar, ¿no? Los aparatos administrativos jurisdiccionales. Organizan. Bien. Y la ley orgánica autoriza al Pleno del Tribunal Superior Agrario crear el reglamento interno de los tribunales agrarios. ¿Qué será el reglamento interno? ¿Qué creen que sea? ¿Cómo funcionar internamente? Lo que se puede hacer, la capacidad. La forma de operar, ¿no? La forma de hacer esas actividades. Exacto. Lo que va a hacer el reglamento interno va siendo más específico. Fíjense, el 27 constitucional es muy general. Después la ley agraria va siendo más específica. Tan general es que la Constitución dice los límites de la pequeña propiedad son 100 hectáreas. Así lo dice, simple. Pero cuando vas a la ley agraria te dice son 100 hectáreas de riego, que equivalen a 200 de temporal, que equivalen a 400 de acostadero, que equivalen a 800 de monte. Entonces tú dices, un pequeño propietario puede tener hasta 800 hectáreas y es pequeño propietario, y la Constitución no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que la misma Constitución da los lineamientos generales y la ley agraria va siendo más específica. De igual manera, esto va a servir para la operatividad, y todo aquello que la ley orgánica no pueda prever, se lo deja ya al tribunal. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia para decir cómo servirse de un reglamento para que opere. Entonces, este va a ser aún más específico que este. Esa es la diferencia del reglamento. Y la diferencia es que estos 3 cuerpos, o 4 si quieren, ley orgánica, ley agraria, artículo 27 constitucional, los crea el Congreso de la Unión. Es decir, es un cuerpo autorizado, ¿no?, para crear este tipo de leyes. Y lo que es el reglamento interno lo crea el Tribunal Superior Agrario. ¿Sí?
es una función normativa de una autoridad jurisdiccional, ¿no? Legislativa. Porque sabemos perfectamente que cada uno de los poderes puede tener funciones del otro, limitadas. Por ejemplo, ¿cuándo el poder legislativo se crea en poder judicial? En tribunal. Con los juicios políticos. En el juicio político, ¿no? Cuando el Congreso se vuelve todo un cuerpo conocedor de algún asunto de juicio político y dicta una sentencia. Y es legislativo. Cuando el Ejecutivo se vuelve legislador. Cuando propone al Congreso Pero la propone, pero él cuando lo hace nada más por sus calzones. En el 29. Bueno, en el 29 cuando hay condiciones del país y él asume. Claro, suspende las leyes. Suspende las garantías. Así es, o bien cuando dicta reglamentos, ¿no? Hacer reglamentos es una cuestión completamente legislativa. El Ejecutivo la puede hacer tranquilamente. ¿Cuándo el judicial se convierte en legislativo? Cuando crea reglamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo normas. Y él no hace normas, él lo que hace es interpretar y aplicar. Esa es su función principal. Pero pueden, excepcionalmente, ¿no?, entrar, digamos, al quehacer del otro poder. Pero la chamba, pues, se divide en tres grandes troncos, ¿no?, que es ejecutivo, que administra, legislativo, que hace normas, y judicial, que interpreta y ejecuta las normas, básicamente, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué? Ok. Estas son las fuentes del derecho en materia agraria. Ahora, ¿qué es la doctrina? ¿Qué entendemos por doctrina? Los que escriben los teóricos o los expertos en derecho. Claro, pero no solo en derecho. Fíjate que doctrina Los que generan conocimiento. son los que generan conocimiento, pero siempre a partir de textos. Los grandes doctores de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, son sujetos autorizados por la misma Iglesia para interpretar, ¿no? Y entonces, lo que diga un texto, cualquiera lo puede interpretar, cualquiera tiene la capacidad de interpretar un texto, porque sabe leer, ¿no? Pero digamos que la interpretación correcta, que no es la correcta, sino es la que tiene más poder, es la del doctor. Estamos en la Edad Media, ¿no? Por lo tanto, el doctor viene del concepto de doctrina, que es interpretar. Los doctores en derecho, que ahora tenemos, precisamente tienen toda la tradición religiosa en ese sentido, de crear doctrina, porque interpretan la ley, ¿no? Tienen este soporte universitario, institucional, para interpretar la ley, que en su momento lo tenían los religiosos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver nuestro derecho actual y nuestras organizaciones actuales con la Iglesia? Bueno, pues resulta que de ahí salen. O sea, las universidades catedralicias, que se les llama, son creadas a partir del siglo XI, 1100 y tantos. Fue la Universidad de Bolonia la primera universidad que sale de un monasterio, ¿no? Y después de ahí viene la de París, la Sorbona, y para 1228 la de Salamanca en España, y son las tres grandes universidades. Y de ahí se empiezan a generar un montón de universidades, que por cierto, estas universidades tenían el sistema escolástico. ¿Y qué es el sistema escolástico? Pues precisamente interpretar los textos, pero a través del pensamiento griego y románico, ¿no? Es muy padre esto de la escolástica, pero por supuesto el gran impedimento de la tradición escolástica es que siempre prevalecía la fe sobre la razón, aun cuando tuvieras muy buenos argumentos. Y otro, el argumento siempre tendría que ser por alguien que avalaba la institución. Entonces, el clásico dicho de Magister Dixit, ¿no? Magister Dixit. ¿Qué significa Magister Dixit en latín? Dicho por Lo dice el maestro. Oye, pero es una verdadera babosada. No, lo dice el maestro, ¿no? Es la autoridad en el sistema, bueno, en la función escolástica, la autoridad es la que lleva la batuta, y esta autoridad es la que crea la doctrina. ¿Sí me explico? El maestro habla, y el maestro lo dice, y el maestro todo lo sabe. Y entonces,
se agarraban, ahora se agarran a librazos, antes se agarraban a maestrazos, ¿no? Aventaban a un maestro y se aventaban a otro maestro, y bueno, era una pelea de argumentación. De ahí el término del discípulo, ¿no? A los pies del maestro, que Sí. aprende del maestro. El que aprende del maestro. Ya ahora la educación es completamente diferente. Por ejemplo, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Michel Foucault, que dice, no importa quién lo dijo ni cuándo lo dijo, lo que importa es que lo que dijo funcione, ¿no? Y eso es, digamos, la visión crítica de lo que estás diciendo. O sea, serás muy maestro, pero lo estás diciendo puras jaladas, ¿no? ¿Sí me explicó? Bien, entonces nosotros provenimos de una tradición religiosa. Los grados universitarios en la Edad Media se daban precisamente con el licenciado, el bachiller, lo que ahora es el bachillerato, y los estudios menores. Y entonces ustedes van a las ciudades, por ejemplo en Salamanca, y encuentran todavía los bachilleratos de la Edad Media, la Universidad de la Edad Media, y cómo pasaban estas personas a esta y obtenían sus grados, y aquí mismo obtenían los doctorados. Serían como doctores, como intérpretes, pero siempre bajo una visión completamente reducida, ¿no? Porque precisamente la fe no permite que se analice. Sin embargo, esto va a sentar las leyes de la lógica en la argumentación, que se metieron en una gran bronca las iglesias, porque abrieron la puerta al conocimiento. Y después, en el siglo XVI, con el Renacimiento, se les cae todo el negocio, ¿no? Todo el changarro se les viene abajo, viene Descartes, viene una serie de pensadores, y se les viene el negocio abajo. Bueno, los doctores, por lo tanto, interpretan, ¿no? Realizan estudios, y en este caso, ¿cuáles serían nuestros doctores en Derecho? Díganme, 3, interpretan. Burgoa, Maínez, MacGregor, en Agrario, García Ramírez, ¿no? Claro, digamos que son las personas que tienen un doctorado, donde interpretan los tratados a través de tratados, pero ojo, institucional. Esa es la gran diferencia entre la jurisprudencia y la doctrina, porque la jurisprudencia también va a ser una interpretación. La gran diferencia es que la interpretación la van a ser autorizados por la ley, ¿no? Y la ley no autoriza a los doctores en Derecho, la ley autoriza a los jueces para interpretar. Esa es la diferencia. Es por eso que te digo que todo depende del libro que lees, ¿no? En qué libro lees, qué libro autoriza y qué libro genera, ¿no? Todos estos enlaces de conocimiento. Bien, entonces la jurisprudencia, ¿qué es? Bueno, no es más que una interpretación del texto jurídico, por supuesto, por personas autorizadas por la ley. ¿Cómo se crea la jurisprudencia? ¿Quién me lo dice? Ustedes ya saben harto de esto. 5 tesis. En el mismo sentido. Claro, 5 tesis en el mismo sentido, sin ninguna en contra, ¿no? Básicamente esa es la regla general. ¿Y quiénes hacen la jurisprudencia? Pues los cuerpos colegiados autorizados por la misma ley. En este caso el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? A nivel local. El Tribunal Superior Agrario también crea su propia jurisprudencia, pero lástima que lo hace de una manera muy limitada, porque yo tengo las primeras jurisprudencias del Tribunal Superior Agrario, pero son idénticas, puntos y comas, a las del Tribunal Colegiado. Entonces nada más las agarran, las cortas y las haces propias, y dices, ah, cuánta autonomía, ¿no? De los tribunales agrarios, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que comprendamos que hay una interpretación siempre de autoridad, y aquí la interpretación de la autoridad es lo que vale para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es verdad que la doctrina nos ayuda para la interpretación del derecho. Yo conozco sentencias en donde se hace la mención doctrinaria, ¿no? Cuando hay algún concepto ambiguo, cuando hay algo que precisar técnicamente, teóricamente, y dicen, incluso con citas, ¿no? Con pie de página, con la cita, diciendo el autor es fulano de tal, en el libro tal, la edición número tal, página tal, ¿no? Dice esto. Entonces explican las mismas sentencias conceptos, digamos, inasibles jurídicamente, inagarrables jurídicamente, pero que alguien ya lo dijo y tiene autoridad universitaria. La jurisprudencia, por lo tanto, es una interpretación que tiene más autoridad. ¿Por qué? Porque lo hace una persona autorizada por la ley. Es decir, que si tú me vas a salir con un argumento de García Maínez, y si yo te salgo con una jurisprudencia de la Corte, por supuesto que me van a hacer más caso. ¿Por qué? Por la relación de poder, ¿sí? ¿Cuándo se interpreta la ley?
¿Cuándo creen que surja la necesidad de interpretar la ley? 20. ¿Cuándo surge la necesidad de interpretar Para la ley? dirimir una Ujú. en el juicio. Pero se supone que la ley dice todo. Caso particular. Un caso particular. La metáfora es la laguna. La metáfora vuelve a ser una laguna, es decir, un espacio en donde no hay suelo, ¿no? Y que necesitamos pasar. Entonces, como no hay una laguna, necesitamos suplir esa laguna con un argumento. ¿De acuerdo? Entonces, el Tribunal Superior Agrario también, les repito, genera su propia jurisprudencia y lo vamos a ver, está en el artículo 9 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ¿no? Artículo 9, Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior Agrario crea su propia jurisprudencia. Que les digo, no es otro refrito de los tribunales agrarios. Incluso yo creo que ya también de la Corte lo han estado haciendo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien. Los principios generales del derecho sabemos qué son y para qué sirven. ¿Quién me explica qué son los principios generales del derecho? Que la ley provenga de una ley válida. ¿Perdón? Que sus normas provengan de una ley válida. Sí, bueno, podríamos ver cuáles son, pero ¿qué son? Son enunciados. ¿Son enunciados? Enunciados con validez que no aceptan prueba o demostración. Exacto, axiomas, se llaman axiomas. Son enunciados que no necesitan mayor demostración. ¿Por qué? Porque prácticamente son lógicos, ¿no? Se supone que son lógicos. ¿Cuál sería un enunciado que no necesita una comprobación? Que deben ser gratuitos. No, el último se pagó en Roma. El juez se pagaba en Roma. Sí, un principio general del derecho. Primero el tiempo, el primer derecho. Es decir, vamos a hablar de la posesión, ¿no? En un juicio posesorio hay dos personas peleándola. Y hay tesis que dicen, en juicios posesorios se dará el derecho a quien tenga el justo título, ¿no? ¿Y cuál es el justo título? El documento que acredita porque estoy acá. A ese tiene el derecho, de que tenga el mejor justo título. Bueno, dice la jurisprudencia. Pero si ninguno de los dos tiene justo título, entonces se le dará el derecho a quien tenga la posesión, ¿no? Al que entró primero. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí, no es de nadie y tú te metiste primero. Esa es la aplicación del principio general del derecho. En la práctica sería, por ejemplo, el principio del que puede más, el que puede no más, puede no menos. Si tú puedes saltar, le decía al compañero, 3 metros, pues puedes saltar 8, ¿no? Si tú puedes pagar una pensión de 50%, puedes pagar una de 40%. O sea, si puedes hasta acá, también puedes todo esto. ¿Se me explicó? Y eso no necesita demostración. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Yo hago un contrato y digo, yo voy a irme a la luna y si no, una a la nota. Y entonces, pues, ¿cómo voy a irme a la luna si ni siquiera hablo inglés, no? Por ejemplo. Sí, claro. Entonces, no, nadie está obligado a lo imposible, pero en la administración de justicia, sí. En los tribunales, sí. Porque si no haces lo que te piden, te corren. Entonces tienes que hacer lo imposible, es decir, trabajar día y noche para mantener la chamba. Eso es imposible, ¿no? Bueno, ok, ¿qué otra cosita podemos decir en cuanto a los principios generales del derecho? Lean otro, a ver, otro axioma. La ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de la persona. Claro, ¿por qué la ley no se puede aplicar retroactivamente? Nuestro artículo que es 14, 17, 14. ¿Por qué no se puede aplicar retroactivamente? ¿Por qué? Porque dañaría, afectaría. Lo prohíbe la Constitución, ¿pero qué lo prohíbe? ¿Por qué? Causa agravio. ¿Por qué causa agravio? Por la injusticia de que no se conocía el precepto antes de Exacto. La retroactividad es eso. La retroactividad es esto. Yo cometo un acto acá, ¿no? ¿Qué día es hoy? El 7 de septiembre. Y entonces resulta que el 10 de septiembre sale una ley y dice, este acto es un delito. Oye, yo el 7 yo no lo sabía. Esta ley no existía el 7. Por lo tanto, al no conocer esta ley, no me la puedes aplicar. No puede haber reproche. Sí, claro, o sea, no puede haber porque hay un desconocimiento, ¿no?, de la norma. Es decir, no puedes echar para atrás la ley para hacer justicia.
salvo los tribunales especiales que están prohibidos. ¿Y cuáles son los tribunales especiales? Yo me refería ahora con lo de derechos humanos, el principio pro persona, Ujú. si pudiera yo... Pero en beneficio. En beneficio. En beneficio, no en perjuicio. Lo dijeron por aquí, creo que tú lo dijiste. Alguien, ya se fue. En beneficio sí, pero en perjuicio no. Y esa es una interpretación a contrario sensu, ¿no? La interpretación a contrario sensu es en sentido contrario. A nadie se le puede aplicar la ley en forma retroactiva. Pero en sentido contrario es a cualquiera se le puede aplicar la ley en forma, perdón, a nadie se le puede aplicar la ley en su perjuicio en forma retroactiva. Sentido contrario. A nadie cualquiera se le puede aplicar la ley retroactivamente en beneficio. ¿No? ¿Por qué? Porque es exactamente lo contrario. Contrario sentido, claro. Entonces, no hay tribunales especiales. La Constitución nos prohíbe, ¿no? Dice, no habrá tribunales especiales. ¿Qué son los tribunales especiales? Son los que se hacen para dirimir cierta cosa. No. Los tribunales especiales son estos, los que se crean para calificar actos pasados. El caso, así digamos, para que les caiga realmente claro, es en los tribunales de Nuremberg, los que se crearon para juzgar a los nazis. Surge la guerra, se crean los tribunales y juzgan actos de guerra anteriores y los ahorcan, ¿no? Sí, han visto estas escenas. Con tribunales posteriores a los hechos. Recuerden que los derechos humanos, la declaración aparece por ahí del 47-48, ¿no? Mucho después de la guerra. Entonces, todos estos tribunales se van articulando de alguna manera para juzgar delitos o acciones anteriores. Están prohibidos. Pero los gringos lo pueden hacer todo. No, hay tribunales especializados. Cuando hablamos de tribunales especializados en México no hablamos de tribunales especiales, sino de tribunales de jurisdicción especializada, que es completamente diferente. Pareciera lo mismo, pero el puro término cambia completamente la cosa. ¿Por qué? Porque los tribunales especializados son, por ejemplo, los tribunales agrarios, ¿no? De jurisdicción especializada, los tribunales laborales de jurisdicción especializada y los tribunales de fuero común, que son los civiles y penales, ¿vale? Los militares. Entonces, estos principios generales del derecho son aplicables en la resolución de asuntos o son principios que se argumentan en los juicios para tener el derecho. Cuando la ley no te da la solución, aplicas principios generales de derecho. Y yo tuve la oportunidad en sentencias en tribunales agrarios de aplicar principios generales porque la ley no me daba lo suficiente. Bajo estos principios lo pones y pum, detona todo, ¿no? Porque ahí te da la luz y dices, por aquí me voy, ¿no? Aquí está la respuesta. Sobre todo en bienes comunales, es donde tienes que aplicar mucho principio general de derecho. Bien. De hecho, ¿sí? el cuarto párrafo del artículo 14 lo dice, en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. ¿Y en orden penal? No aplica. No hay analogía. No hay analogía. Exacto, creo que más adelante lo dice. Es la tipicidad, ahí si no está la conducta exacta, ¿no? En el elemento no hay un encuadre, ¿no? Cosa diferente en el civil. Toda la razón. Sí, de hecho, a ver, de esa parte. Dice, en los juicios del orden que queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por la ley exactamente aplicable al delito de que se comete. Es decir, en penal tú no puedes interpretar. En penal están los elementos que forman la tipicidad, pero en materia civil sí lo puedes hacer. Y como el derecho agrario tiene, lo vamos a ver en su momento, la codificación supletoria es el Código Civil Federal, por lo tanto puedes tomar todas estas analogías, ¿no? Y estas figuras que te ayudan a resolver asuntos. ¿Preguntas? Nada más un detalle respecto de los principios generales del derecho. A veces cuesta mucho trabajo poderlos encontrar. En el derecho romano están. De hecho, no hay un como catálogo. No hay un catálogo. Pero sí hay. Claro, pero en derecho romano los puedes encontrar. De hecho, yo tengo por ahí una lista de principios generales de derecho que utilizaban mucho los romanos. Unos vienen en el libro de Rafael Espinas. Pinavara. De Pinavara. Sí. Al final vienen. Así es, pero no hay un catálogo, ¿no? Porque son axiomas, es decir, no hay una legislación que los ha señalado, porque entonces ya serían leyes, ¿no? Ya no estarían acá, sino estarían acá.
O sea, no hay legislación al respecto. Bueno, la Ley Federal del Trabajo sí te dice, por ejemplo, los principios generales del derecho laboral son estos, y sí te los dice. ¿Okay? Pero eso no te limita para que puedas aplicar otros que sean al caso concreto. Miren, aquí les puse solo unos ejemplos, ¿no? 30. No la pena buena 30. sin el ley, ¿no? No hay pena, o no hay delito, perdón, si no hay una ley. Es esto. Si aquí, en el 7 de septiembre, no hay una pena, no puedo hacer un delito porque no existe esta codificación, ¿no? El que puede lo más, puede lo menos. El que es primero en tiempo es primero en derecho. La ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, porque es precisamente esta situación. En los casos que exista una misma razón jurídica, la disposición debe de ser la misma, es decir, la analogía, aplicación del caso análogo. La conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al mismo tiempo prohibida, es decir, no puede estar permitido y prohibido al mismo tiempo porque hay una contradicción ahí, ¿no?, de la norma. Es un principio general. Entonces, si encuentras una codificación las dos, pues no estoy incumpliendo. ¿Por qué? Porque me lo permites, pero al mismo tiempo me lo prohíbes. El accesorio corre la suerte del principal. Entonces aplicarás el principio general del derecho, no puede ser. Y, perdón, ahorita me lo dices. Y en términos de esta gran gama, de este gran abanico que se abre con el artículo 1 constitucional, el derecho promine, es decir, la interpretación siempre a favor y nunca en contra, tú dices, ok, si aquí hay contradicción y no puede haber contradicción como principio general del derecho, dame la que me beneficia. Siempre. ¿Por qué? Pues el artículo 1 constitucional. Sí, ya saben esta onda del derecho promine. De hecho, esta semana la Corte en el Pleno ya falló precisamente en la evaluación de qué término era más importante, ¿no? Si la Constitución o los tratados, y la puso al mismo nivel siempre y cuando no contradiga. La Constitución, claro. Sí. ¿Quién establece o quién publica o dónde se publican los principios generales del derecho? Vienen desde Roma. Son principios, son reglas que los romanos utilizaban a aplicar su derecho, incluso vienen en latín. Pero ¿dónde se publican o quién los publica? Es decir, ahora ya no puede haber alguien que establezca un principio general. Léeme otra vez el que leíste. En materia civil, ¿cómo dice? Esta partecita es la Constitución. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Es decir, la Constitución que está diciendo que en juicios de orden civil puedes aplicar principios generales del derecho como fuente. Y entonces, ¿quién dice que son los principios? Desde los textos romanos los encuentras, ¿no? Puedes sacar, por ejemplo, no sé, a Cicerón, a estos grandes tratadistas, Gallo, ¿no? Aquí está Gallo, que en el siglo tal dijo tal, y este es un principio general del derecho, ¿no? ¿Se me explicó? ¿Cómo dice eso? En Maynes también viene una lista chiquita. Sí, por ejemplo, sobre esta misma línea, en un proceso resultar algo tan evidente que no viene ni en la ley ni en la historia de Roma, se puede proponer como principio. 14 constitucional, textos romanos. Claro que se puede, por supuesto, por eso lo estamos viendo como fuente del derecho, ¿no? Y también puedes aplicar doctrina. O sea, fulano de tal dice, y te dirá, pues nada, aquí por la jurisprudencia y principios generales. Pero al momento de la revisión, cuando se van a los amparos, cuando hay otras argumentaciones, dicen, efectivamente, si bien no es cierto, este texto es de un catedrático o es de una universidad, no es cierto, es que tiene razón por la interpretación, y mole. ¿Se me explicó? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Estas son las fuentes del derecho, digamos, en todas las materias. En materia agraria tienen estas especificaciones, y la segunda parte son métodos y técnicas para el conocimiento del derecho agrario. Y esto realmente es muy sencillo. O sea, cuando hablamos de métodos, estamos hablando de una serie de herramientas conceptuales para interpretar, ¿no? Que vienen desde Aristóteles. Es decir, cuando yo te digo, dime qué, dime qué quiere decir esto. ¿Quién me dice qué quiere decir eso? Esto, tenencia de la tierra. Propiedad. No. Propiedad. Tener. Poseer. Dominar. Entonces aquí tienes una serie de sinónimos, ¿no? Dominar. Poseer. ¿Y tierra?
territorio, Espacio. espacio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar la oración. ¿Y cómo la vas a analizar? Primero la divides, ¿no? Analizar es separar en partes. Y una vez que has analizado, ves qué significa poseer, tener, tierra, agrario. Ya analizaste y de ahí sacas ya una interpretación cuando sintetizas. La contraparte del análisis es la síntesis. Por aquí separas, ves las partes, como el pastel o el queso, y lo vuelves a unir. Y cuando lo unes, ya tienes el concepto. Eso lo hacemos en automático. O sea, no les voy a decir, a ver, cuando tengan un problema, por favor, primero tienen que, ¿no? Lo hacemos ya en automático porque tenemos ya el pensamiento greco-latino, greco-romano. Nosotros pensamos como Aristóteles en automático. De hecho, tenía un maestro fabuloso en la maestría que decía: los griegos tienen el copyright de todas las ideas que hayan surgido en Occidente. Y sí es cierto. Es decir, esto del átomo, ¿no? De que debe de haber una parte, y precisamente viene del método analítico, debe de haber una parte en donde yo corto esto, y corto esto, y corto esto, y corto esto, y hasta, llego hasta un lugar en donde sigo cortando, ¿y cuál será esa última parte? Pues es el átomo. Y Tales de Mileto lo dijo, sin tener aparatos especiales, ¿no? Ya alguien lo dijo. La conducta, la física, las matemáticas, el copyright ya lo tienen los griegos. Quieren entender el mundo, lean a los griegos y dices, cabrón, o sea, somos... Los mayas también. Sí, pero realmente quien predomina, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el problema de los mayas? Que sí es verdad que dicen mucho, pero el lenguaje lo lleva todo. Entonces, al no manejar el lenguaje maya, tú no entiendes todos los elementos de lo que quieren decir. Por lo tanto, tu lengua madre es española y de raíces griegas y latinas. Entonces, tenemos una mejor comunicación en nuestro idioma, porque cuando te digo algo, tú lo entiendes perfectamente, o más o menos como yo lo quiero decir. Es decir, hay una construcción de significado. La construcción de significado siempre se da por el consenso. Es decir, el lenguaje es una construcción social. Yo a esto le puedo llamar pera. Y si todos estamos de acuerdo en este salón que se llame pera, va a ser una pera. Y cuando hable de una pera, todos van a tener esto en la cabeza. Y tú dices, oye, pero eso no es una pera, eso para nosotros es una pera. ¿Por qué? Porque ya lo consensamos. Por lo tanto, el lenguaje es un constructo social de consenso. Y esto es padrísimo. Porque dicen, los aztecas, los mayas, sí, los griegos, los egipcios, sí, pero yo no hablo esas lenguas, ¿no? Entonces no tengo acceso a toda esta información y podría medio entender lo que me quieren decir. Entonces, ¿cómo nosotros bebemos el conocimiento antiguo? Pues precisamente a través de nuestro idioma. Y nuestro idioma es lengua romancia, lengua latina y lengua griega. Entonces, ahí está todo, ¿no? El copyright lo tienen ellos. Bien. El método analítico entonces divide las partes y después las une en el sintético. El comparativo es muy interesante para los juristas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué entendemos a través de la comparación? Analizar las semejanzas y las diferencias. Lo único que hacemos es, como diría Aristóteles, crear categorías, ¿no? Este se parece, este no se parece, pum, pum, por lo tanto es esto. Y agarras un texto, la Constitución del 57, y haces un análisis comparativo, ¿no? Lees el artículo 27 y lees el artículo 27 actual y dices, pues acá hay un mundo de diferencia, ¿no? Pero analizas el contexto histórico y dices, pues es que estaba Porfirio Díaz, estaba la concentración de la riqueza, y el 27 constitucional, 1917, están los revolucionarios, ¿no? Y esto precisamente me va a dar un contexto completamente diferente por la época, siempre en la comparación. Y el método comparativo es muy rico para conocer de dónde vienen, ¿no?, nuestros textos. Y hay una serie, ¿no?, de métodos ¿qué significa método? Pues método viene del griego meta y odo, que significa fin, camino. El método es el caminito para llegar a un fin, es decir, lo que tienes que recorrer para llegar a un lugar. Ese es el método, la serie de pasos para llegar a un lugar. Y estas son las series de pasos que debes de llegar para conocer. ¿Va? ¿Cámara? Pivote y ya. ¿Qué entendemos como técnica? ¿Cuál es la diferencia entre método y técnica? ¿Quién me lo dice?
un carácter científico, ¿no? Sí, Y la técnica tiene un carácter práctico. sí. ¿Cuál sería una diferencia en ese sentido? Los instrumentos, Gerardo, Ujú. técnica viene de técnica, ¿no? Sí. Y se ocupan instrumentos. Claro. Cada vez que se realiza una técnica, Ujú. se basan en otro objeto, ¿no? Ok. Tú como abogado, ¿qué técnica utilizarías? ¿Qué objetos fácticamente, es decir, en el mundo real, utilizas como abogado? Leyes. Sí, ¿qué otra cosa aplicarías? Principios, códigos. Por lo tanto, nuestra técnica es completamente documentada. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que vamos a hacer es agarrar un libro, leerlo, agarrar una norma, leerla, agarrar una hoja de papel y escribir. Esa es nuestra técnica. Siempre va a ser documental, siempre vamos a trabajar con documentos. Porque pertenecemos a una tradición jurídica documental. Todo es por papel, todo es por escrito. ¿Sí me explico? Ahora con los juicios orales y todo eso. Es por escrito, hay constancias. Todo es constancia escrita, ¿no? Si no hay constancia escrita, no existe para los juristas, ¿no? Es un ADN de, bueno, Sí. es un ADN de la situación que aconteció. Así es. El método entonces es el camino teórico para hacerlo, es decir, una serie de pasos que se me explican para que yo llegue, y la técnica es la aplicación de esos pasos en el mundo real. El hidrógeno, el agua se compone de dos partículas, una de hidrógeno y una de oxígeno. Ok, ya me lo dijo el texto. Ahora voy a mi laboratorio, agarro una pipeta, le meto fuego, empiezo a hacer cosas y esta es la técnica que voy a utilizar para llegar a este conocimiento. Nosotros como abogados precisamente tenemos la misma suerte. El método son los caminitos que agarramos para llegar de manera teórica, intelectual, y la técnica es la aplicación de ese conocimiento en el mundo real. Como si hablábamos de proceso y procedimiento. Algo así, sí, la diferencia es mínima, ¿sí? Proceso, conjunto de pasos, procedimiento de aplicación de los pasos. Método, conjunto de pasos, técnica, aplicación de los pasos. ¿Va? Es la idea en términos generales. No sé si quieran abundar en alguna idea, algo que... Porque creo que tenemos todavía... ¿Cuánto tenemos? 17 minutos. Tenemos 17 minutos, entonces no sé si tengan dudas o les explico esto de las iglesias, que por cierto a mí me apasiona mucho. O, no sé, no, me pongo aquí a conectar pelotas para que 10 minutos los entretengo, no sé, algo, ¿qué quieren? Sí, allá atrás. Pregunta sobre los principios, profe. Yo he escuchado, por ejemplo, que muchos dicen que lo que no está prohibido está permitido. Si eso moralmente contraviene a lo que una sociedad dice, ¿se puede? Por ejemplo, lo de la usura. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, por ejemplo, ¿qué, perdón? La usura, ¿no? Que muchos la condenan, pero no sé si hay alguna ley. ¿Qué es la moral? Código Penal. Sobre la costumbre, ¿no? Reglas de la sociedad. ¿Qué otra cosa es moral? Vamos por partes. Vamos a aplicar el método analítico a tu duda ética. ¿Qué es la moral? Son los principios que intentan describir la costumbre, en orden al razonamiento. Ay, se me olvidó decirles algo nada más aquí en la costumbre. ¿Me das un minuto y te contesto? Es respecto a la moral. La costumbre, inveterada consuetud opinio judiceum necessitatis. ¿Cómo se me fue ahí, Dios santo? Por los clavos del Cristo. ¿Dónde está la moral? Ahorita vamos al otro. Aguanta. Porque esto es muy padre. Aquí está, vean. Y es que me encanta, yo he dado los cursos de Derecho Romano 1 y 2 y me encanta cómo los romanos todo lo dividen en categorías. O sea, todo lo van separando, ¿no? Son fabulosos. Inveterada, escuchen lo que es la costumbre para los romanos. Inveterada, consuetudo, opinio, juris, seu, necessitatis. ¿Qué era para los romanos la costumbre? Ellos la definían así y además son unos genios. Unos genios. Inveterada consuetudo.
el viejo hacer. El viejo hacer, ¿no? Opinio juris seu necessitatis. La opinión de que ese hacer es obligatorio, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, inventada vieja o viejo hacer. Es que no podemos utilizar la palabra costumbre porque estaría en la definición. Viejo hacer con la opinión. Juris, aquí está, ojo, señalada como obligación. Y esa es la raíz del jus. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, dame una torta, y te digo, paga tus impuestos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos enunciados? Que uno es obligatorio y el otro no. Entonces, lo que hace obligatorio al enunciado precisamente es el jus, es la obligación, es el enunciado obligatorio. El enunciado jurídico, la norma puede ser de dos formas: la norma no autorizada y la norma obligatoria. La norma obligatoria es la norma jurídica. Okay. Seu es necessitatis, necesario. Entonces más o menos lo estaría así: el viejo hacer con opinión de obligatorio y necesario. ¿Cuál es la parte, dirían los romanos, material y cuál es la parte subjetiva? Porque ellos todo lo dividían en lo que yo creo y lo que veo. Eso, tenían mucha conciencia de lo objetivo y lo subjetivo. Esta es la parte objetiva, dirían los romanos. ¿Y por qué es la parte objetiva? Porque lo puedo ver. ¿Qué es lo objetivo? Lo que pertenece a la empiria. ¿Qué es la empiria? Los sentidos. Es lo que percibo a través de los sentidos. Entonces, si yo voy a un pueblo y veo que a las 6 de la mañana tocan una campana y sale toda la gente, eso es lo que yo veo. ¿Qué hace el pueblo? Porque lo estoy viendo. Ahora, ¿cuál es la parte subjetiva? ¿Qué es subjetivo? ¿Qué no se puede ver? Corresponde al sujeto. ¿Que corresponde al sujeto? Lo subjetivo es lo que se cree. Es la interpretación que yo doy. Personal, claro. Está en la mente, pertenece al sujeto. Entonces, esto que yo veo, lo puedo o no creer obligatorio. ¿Sí me explico? Si yo no lo soy, pero si yo soy católico y voy a un pueblo musulmán y veo que se ponen en una torre a gritar como locos, ¿no? Que por cierto, ¿saben lo que gritan cuando hacen? ¿Sí a la realidad? Dicen, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La I es la diferencia. Bien, la parte objetiva es lo que yo puedo ver, la parte subjetiva es lo que yo creo. Por lo tanto, la costumbre es un hacer que yo considero obligatorio. Eso es la costumbre. Lo que yo veo y que creo que es obligatorio. Ahora, la raíz de costumbre, a ver, espérame. Moral, aquí vamos a la pregunta del compañero. Moral y ética. ¿Qué significa moral y ética? ¿Quién me lo dice? La moral es lo que tiene que ver con las costumbres, ¿no? Con la sociedad, que esté avalado por la... Diría Maximino Ávila Camacho, la moral es un árbol que da moras. Es bien visto por la sociedad. Lo que es bien visto, aceptado, ¿no? Moral se enfoca en la sociedad y la ética se fundamenta en lo humanístico, en lo humano. Es más humana que sociedad. Fíjense, Ética es una ciencia, ¿no? Ya está elevado al rango de ciencia. Es parte de la filosofía. Es parte de la y la filosofía. moral, ¿no? La moral todavía tiene un matiz religioso, pero fíjense lo chistoso. Aguanta. Moral y ética significan lo mismo, costumbre. Nada más que moral es latín y ética es griego. Es costumbre. Lo que yo creo que es obligatorio, ¿no? Ahora viene la pregunta tan interesante del compañero. ¿Y qué hay con esto de los impuestos? Perdón, de los intereses. ¿Qué es la usura? La usura. En los textos sagrados, en la Biblia, está prohibida la usura. ¿Sí? Ahí lo dice perfectamente. Entonces nuestra costumbre religiosa por 2000 años nos ha obligado, ¿no?, a tener esa idea. Por ejemplo, lo que platicaba ayer en una clase de ¿qué materia doy? Seguridad social. Seguridad social.
¿Por qué es tan chocante, por qué es tan así, decir que la fuerza del trabajo no es parte del comercio? ¿Por qué decimos, tú a un trabajador no puedes decirle que su fuerza de trabajo es producto del comercio? No sé si me explico. Es decir, ¿el trabajo de un hombre es vendible? ¿Es comercial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Quiero saber por qué no. Como es persona, no se le da una valoración de objeto, sino como tiene atributos. Claro, porque el concepto te cosifica. Y entonces al cosificarte te vuelves objeto, te quita la dignidad, te quita lo humano. Y entonces te vuelves un objeto más. Es por eso que nos es chocante. Y nos es chocante por la tradición cristiana. ¿Y por qué la tradición cristiana dice esto? Porque somos iguales. Es decir, los derechos humanos, no son más que producto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, que no son más producto de la visión de San Pablo en sus cartas. Cuando dice, los hombres y las mujeres son iguales, los esclavos y los amos son iguales, todos somos hijos de Dios. Y entonces, desde ese momento, en las cartas de San Pablo, esta visión del mundo es, todos somos iguales, ¿no? Y si somos iguales, no te puedo cosificar porque eres un ser humano. Y éticamente de igualdad. ¿Y por qué? No, bueno, o sea, de iguales, ¿no? Ah, no, la idea es que todos somos iguales, cosa que por ejemplo entre los musulmanes, no. El Corán dice, un hombre puede tener hasta 4 mujeres, la mujer es inferior al hombre, he leído el Corán. El testimonio de 2 mujeres hacen el testimonio de un hombre, y tú dices, oye, ¿por qué? Porque hay una desigualdad brutal entre el texto sagrado, ¿no?, de los musulmanes y el texto sagrado cristiano. Es decir, nosotros somos producto histórico, producto de 2000 años de pensamiento griego, pensamiento latino, pensamiento religioso. ¿Por qué dice el compañero? ¿Por qué si no es moral, se hace? Bueno, porque ya se cosificó todo, ¿no? Porque todo se ha cosificado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos a un lado el texto religioso y los intereses banqueros, que son mucho más fuertes que cualquier organización, incluso los gobiernos, lo hacen. Y si no lo haces, si no te aplicas, hay castigos. Entonces, desde ahí tienes que meterte al aro internacional, ¿no?, que es la usura. Se permite la usura. Porque el texto sagrado lo prohibía, pero ahora ya se permite, cambiando y chocando nuestras cuestiones ideológicas que vienen de 2000 años antes. Pero se permite también, o sea, está regulado porque no puedes cobrar el interés que tienes. Sí, aunque esté regulado, pero ya se cobra. Y no se cobraba, ¿no? La Corte lo dijo, yo me acuerdo, fue hace como 8 años, 10 años, cuando ya se permitió el cobro sobre el cobro de intereses. ¿Qué es eso? La usura. Bien, ¿alguna otra preguntita? ¿O algo que quieran compartir? ¿Cuánto les quedan? 8 minutos. 8 minutos. Sí. Bueno, a mí me gustaría que hablara sobre la época salinista. La época salinista. Ajá, referente al derecho oral. Mira, esta época salinista la vamos a ver perfectamente bien más adelante. Sí, y te voy a explicar los cambios, el neoliberalismo, las presiones económicas internacionales y el cambio de política que tuvo que hacer no solo México, sino muchos países a la caída del muro de Berlín. Por aquí se cae el muro de Berlín y mole, vienen todos los cambios, ¿no? Y lo vamos a ver con detenimiento. Pero en relación con todo esto que hemos visto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? ¿O ya cerramos nuestro video? ¿Ya? Bueno, pues entonces con esto hacemos un cierre a nuestra unidad 3, ¿no? Yo les pido que empiecen a leer la unidad 4 para que en la próxima clase la podamos desarrollar con más elementos. Y por aquí nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.